Empezamos. Tenemos también acá en esta lección indicadores de tiempo, ¿sí? Lo vimos con la. Este indicador de tiempo tiene número y tiempo dentro de la oración, ¿sí? Vamos a leer el primer ejemplo, de ahí nos vamos a dar cuenta de esta definición de número y tiempo, ¿sí? Vamos, leemos la primera oración. Eso era Juan. Jin Tian. No, sí. 今天早上 Bien. 8点的Oh. 起后，我妹在家。Ya. Bien, ¿qué quiere decir esto? No estaba en mi casa. Uh-huh. Hoy no estaba en mi casa a las 8 de la mañana. Perfecto. Hoy no estaba en mi casa a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces, tenemos el indicador de tiempo, que sería, ¿sí? El número y tiempo, dice. 8 tian, ¿sí? Pa tian, sería número, ¿sí? Y después tenemos el clasificador de shi, hou, ¿bien? Que sería cuándo, pero si lo modificamos, ¿sí? A tiempo, acá es cuando este indicador empieza a implementarse en la oración. Tenemos el tiempo, el número, ¿sí? de horas o de lo que esté refiriendo, puede ser de años, y después tenemos el shihou, que es un modificador del tiempo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Bien, sí. vamos con la segunda oración. 我是8岁的时候，一个人 ¿Sí? 来 Lai, ye, 北京。 perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenía 18 años, Muy bien. fui a Beijing solo. Exacto, perfecto. Esa es la traducción. Cuando tenía 18 años, sí, fui a Beijing solo. ¿Sí? Volvemos digamos, como a decir lo mismo. Indicador de número y tiempo, ¿sí? Tenemos el número, que sería la edad de este muchacho o chica, y después tenemos el tiempo, ¿sí? Que se fue, en este caso, a Beijing, ¿sí? El shihou está como tiempo, no como cuándo, ¿sí? Vamos con el tercer ejemplo. 我是1岁的时候开始 creo que es 足球 Exacto. 足球 Bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando tenía 11 años comencé a jugar fútbol. Muy bien, ¿sí? Entonces, volvemos a decir lo mismo. En esta oración también tenemos, ¿sí? Número y tiempo. El número de la edad de este chico, ¿sí? O chica también puede ser. Y cuando comenzó a jugar, ¿sí? Bien, acá también en este indicador de tiempo tiene el tiempo en movimiento, que significa en la oración, ¿sí? Entonces, no tan solo vamos a ver indicador de número y tiempo, sino también el movimiento, ¿sí? Que va a tener esta oración cuando se implementen estos tres indicadores, ¿sí? Leamos la primera oración, así entendemos qué es esto de movimiento. 我 Dormir, se decía. creo que era 睡觉 Exacto.
我睡觉的时候，我妈妈在做饭. Pan. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Podría ser como cuando me dormí. Sí. Cuando me dormí, mi mamá hacía la cena. Sí, en realidad la comida, bien, porque no tenemos el one fan, tenemos solamente fan, entonces es comida, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a ver cuál es el movimiento acá de este indicador de tiempo. Tenemos el primer bloque que dice, yo me dormí y mi mamá hizo la comida, ¿sí? Entonces, el indicador de tiempo es que cuando ella dormía, ¿sí? Hubo un movimiento relacionado a ella, ¿sí? Que en este caso sería su mamá. Sí. Bien, entonces en la oración, si nosotros lo empezamos a analizar, se ve que tiene un movimiento, porque ella dormía y alguien hacía algo, ¿sí? Alrededor de ella, ¿sí? O de él, porque no sabemos acá si es hombre o mujer. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál es el movimiento que este indicador nos está mostrando? Que está haciendo la comida. Exacto, está haciendo la comida. Mamá. Exacto. Bien, leamos la segunda oración, a ver qué nos está diciendo. Bien, el primero es Make, ¿sí? Que significa Mike, ¿sí? Es un nombre. Ok. Mike, ¿sí? Digamos como en inglés. Pero Make es el nombre. Y después tenés el tercer carácter, es Tao, ¿sí? Este Tao es de llegar, porque después tenemos los otros, ¿te acuerdas? El cuarto y el quinto carácter. Creo que sí. Bien, Es Mark Tao, 到学校 bien, 的时候 sí, 当 no 下 ya, 下 am, creo que ese carácter era de lluvia. exacto. ¿Cómo se decía lluvia? No recuerdo. Tenemos, podés, dos opciones. Decir, como está acá, xiayu, ¿sí? Lluvia. O podés omitir el xia y directamente decir yu, ¿sí? Que también Ok. significa lluvia. En tercer tono, yu, ¿sí? Cualquiera de los dos está referido a la lluvia. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esta oración? A ver, cuando Mike llegó a la escuela, Sí, ¿qué cuando Mike pasó? llegó a la escuela, comenzó a llover. Sí, en realidad la traducción es, llovió cuando Mike llegó a la escuela, ¿sí? Sí, Entonces, el movimiento indicador de tiempo que tiene esta oración, ¿cuál sería? A ver, si te diste cuenta. supongo que ya. Bien, pero decímelo en español, así no te cuesta. ¿Cuál sería en esta oración el movimiento? ¿Qué pasó Mm, cuando llegó Mike a la escuela? ¿Llovió? Llovió. Bien, entonces, si tenemos que analizarlo como indicador de tiempo, nosotros tenemos que ver que la lluvia, ¿sí? No estaba cuando iba caminando Mike hacia la escuela, ¿cierto? Porque dice que Sí, cuando llegó empezó la lluvia, ¿sí? Entonces ese es el movimiento de cambio que tiene esta oración. Porque si nosotros sacamos la lluvia, cuando llegó Mike a la escuela no pasaba nada, ¿cierto? sí, Bien, entonces, si le agregamos lluvia, ¿cuál sería entonces el indicador de movimiento? sí.
La lluvia, ¿cierto? Ujú. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos con el último ejemplo. 汪老师工作的时候，他 Ta chang fu 搀扶开车去医 tenemos 院 kai che chu. 去医院 Bien. La. 医院了。 Bien. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto recién? Cuando trabajó el profesor o el maestro Juan, ¿sí? En realidad es una profesora, porque estamos hablando de esposo, ¿sí? Es mujer, ¿Esposa? Ah, sí, por el ¿sí? ta. Es mujer, ¿sí? Ta es mujer. ¿Sí? Esposo condujo al hospital, ¿sí? No sabemos en qué contexto está hablando esto, pero si nosotros lo vamos a definir así, sería el maestro, ¿sí? Juan, cuando trabajaba, ¿sí? La esposa lo llevaba al hospital, ¿sí? Esa sería más o menos una traducción acorde a la oración.